Muy buenos días a todas y a todos. Con un poquito de retraso vamos a dar inicio a este coloquio. Quisiera, antes de darle la palabra a la doctora Arias, agradecer a las autoridades de nuestra FES Acatlán, en particular a la doctora Erika Arias, por el apoyo para la realización de este coloquio, al maestro René Cuellar, coordinador de MADEMS, a la licenciada Karen Fernández y a la licenciada Yanel Anota Aquino, y por supuesto que a la maestra Berenice Amador, que nos ha apoyado para poder llevar a cabo este coloquio. Y un agradecimiento a todos los participantes que van a presentar sus conferencias durante este coloquio. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Erika Arias, coordinadora del posgrado de Acatlán, para que si sea tan amable de hacer la inauguración de nuestro coloquio. Doctora, por favor, gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, es creo que mi internet. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. La verdad agradezco muchísimo la invitación del doctor Mauricio Pilatowski, que es nuestro querido profesor de posgrado, para inaugurar el coloquio La reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia de COVID-19. Ya es tradición que el doctor coordine este tipo de eventos, lo cual nos alegra muchísimo, que nos invitan a la reflexión en muchos sentidos, pero hoy más que nunca es importante plantear desde diferentes aristas la crisis sanitaria que estamos viviendo. Agradezco, por supuesto, a los ponentes por regalarnos un poco de su talento en este coloquio, al doctor Pilatowski y a la maestra Berenice por todo su trabajo y, por supuesto, al equipo de MADEMS, la gestión para que este coloquio se llevara a cabo ahora en forma presencial. Yo sé que ha sido mucho trabajo, lo cual de verdad les agradezco infinitamente a nombre de la FES Acatlán, porque no es fácil coordinar este tipo de eventos a distancia. Estoy segura que será de lo más fructífero y les deseo el mejor de los éxitos. Entonces, sin más, siendo doctor, casi las 10 de la mañana, ahora sí muy puntuales, siendo las 9:59 del 26 de noviembre de 2020, declaro inaugurado el coloquio La reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio justo, como dice la doctora, muy puntualmente a las 10 de la mañana con la primer mesa, Arte, Cultura y Medios en tiempos de la pandemia. Le vamos a pedir si es tan amable al licenciado Luis Felipe Estrada Carrión. No, perdón, discúlpenme, a la moderadora, la doctora. Esta mesa la va a moderar la doctora Liliana, ¿verdad? Sí, a la doctora Liliana, si es tan amable a la doctora Liliana López David, si es tan amable de abrir su micrófono y de tomar. Me deja. ¿No te dejas? Sí. Ya. Ahí estás. Ya me dejó. Entonces, sí, pero me dice que el administrador me tiene que desmutear. Sí, no te preocupes. Pero ya. Estás en eso. Yo me voy a salir y te voy a dejar a ti el control de la sesión, aunque tienes todo el apoyo de Bere, de Luque, de Claudia y el mío para las cuestiones técnicas, ¿de acuerdo? Perdón que interrumpa, yo me despido, tengo un comité académico a las 10, entonces muchísimas gracias por la invitación y de verdad yo sé que va a ser un éxito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, como siempre, gracias. Le agradecemos mucho. Hasta luego. A ustedes. Muy bien. Bueno, yo también ya me salgo y los dejo. Bueno, no me salgo, me desconecto. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Vamos a empezar nuestra primera mesa. La mesa se llama Arte, Cultura y Medios en tiempos de la pandemia. Tenemos a 3 ponentes, que es Luis Felipe Estrada Carrión,
María Elena Figueroa Díaz y Estela Navarro Robles. Vamos a empezar con el maestro Luis Felipe Estrada Carrión. Él es profesor de carrera en la UNAM, en las licenciaturas de Comunicación y de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y realizó los estudios de la maestría en Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2009 es coordinador del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa. Particularmente ha hecho estudios sobre la publicidad en las publicaciones del siglo XIX y del desarrollo del diarismo en México. En lingüística ha hecho estudios sobre dichos y refranes y se ha especializado en terminología. Y bueno, hoy nos va a presentar una ponencia que se llama Los imaginarios de la pandemia, los memes de la cuarentena. Y bueno, tendría 20 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias evidentemente al doctor Pilatowski por estas iniciativas que nos permiten compartir inquietudes académicas. Y bueno, me va a permitir leer la ponencia para no abusar del tiempo. El objetivo de la presente comunicación es analizar el imaginario que en los memes de Internet pretende dotar de sentido a las condiciones personales y sociales derivadas de las medidas de confinamiento que el gobierno estableció a partir del 16 de marzo de 2020, cuando la Secretaría de Salud anunció la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un principio se estableció que esta Jornada Nacional de Sana Distancia concluiría el 19 de abril, fecha que se postergó más tarde hasta el 30 de mayo, aunque no será hasta el 26 de junio cuando el semáforo epidemiológico cambió de rojo a naranja en la Ciudad de México y a partir de ello se restablecieron la mayor parte de los comercios y servicios. La cuarentena y la vida cotidiana. Este largo periodo de restricción de la movilidad es lo que se ha denominado cuarentena, y como es de suponer, ha trastocado de diversas maneras no solo la vida económica, política y social de nuestro país, sino también los campos familiares e individuales al alterar el ritmo de la vida cotidiana de todos los habitantes, y con ello, cuestionar los valores y simbolismos que se construyen en función de las actividades que se desarrollan en ella. Como señala Reguillo, las continuidades y crisis estructuran el campo de lo cotidiano. Cito: en tal sentido, puede decirse que una manera de definir la vida cotidiana es mediante una operación de oposición y al mismo tiempo de complementariedad. De un lado, lo cotidiano se construye por aquellas prácticas, lógicas, espacios y temporalidades que garantizan la reproducción social por la vía de la reiteración. Es el espacio de lo que una sociedad en particular, un grupo, una cultura considera como lo normal y lo natural. De otro lado, la rutinización normalizada adquiere visibilidad para sus practicantes tanto en los periodos de excepción como cuando alguno o algunos de los dispositivos que la hacen posible entra en crisis. Hasta ahí la cita. De esta manera, la cuarentena como un periodo de excepción ha visibilizado algunos aspectos de la normalidad que se ha alterado y también ha movilizado una serie de valores y actitudes asociados con ellos. Pero también ha cuestionado el orden construido a partir de las prácticas cotidianas, en virtud de que este orden articula el tiempo y el espacio sociales y personales, tal como lo explica Reguillo. Cito: armada sobre la certeza de su repetición, la cotidianidad es ante todo el tejido de tiempos y espacios que organizan para los practicantes los innumerables rituales que garantizan la existencia del orden construido. Hasta ahí la cita. Por tanto, es importante especificar cuál es el orden que hemos construido en el entramado espaciotemporal de la vida cotidiana, para que se comprendan los imaginarios que se desarrollan en ella. Consideramos que la modernidad como base epistemológica actual constituye una reinterpretación del tiempo y el espacio que se han organizado en función de dos aspectos centrales, la producción y el consumo. Así, como ya lo indicaba Adorno, a la estructuración del tiempo y el espacio laboral se ha ido construyendo una compartimentalización del tiempo libre organizado en horarios y espacios diseñados para el consumo y el entretenimiento. Por tanto, en el tiempo moderno, como señala Daniel Yerno, cito: cada momento es valorizado en sí mismo, es concebido como un fragmento presente, un momento vivido, pero sin la profundidad ni la textura insertas en la referencia temporal de largo plazo. Esta vida del y para el instante, esta fragmentación de la vida cotidiana,
se traduce simultáneamente por una desestructuración de las formas espaciales propias de la modernidad. Hasta ahí la cita. En tanto que en la concepción del espacio, cito, estamos asistiendo a lo que Henri Lefebvre había advertido en términos de la indiferenciación del espacio a medida que avanza el capitalismo. Este espacio es absoluto, es una serie de espacio indefinido, moldeable según las necesidades, fragmentado según los requerimientos particulares. Hasta ahí la cita. De esta manera, consideramos que la cuarentena, al afectar los procesos productivos y de consumo, pone en crisis los imaginarios que dan sentido a la experiencia cotidiana y que ello provoca una serie de mecanismos que pretenden restaurar ese sentido en función de los diversos campos de la vida cotidiana que construyen la subjetividad y la identidad social que Uribe Fernández clasifica en 5 ámbitos. Cito, en tal sentido, la vida cotidiana es la esfera común de construcción de la subjetividad y la identidad social, manifestada en los siguientes ámbitos de heterogeneidad. 1, personal. 2, familiar. 3, cultural. 4, laboral. Y 5, sociedad civil. Cada uno se interrelaciona entre sí. Al generarse una alteración en alguno de ellos, puede haber un impacto en el desarrollo de los demás. Hasta ahí la cita. Por tanto, estos ámbitos de construcción de la identidad social en la vida cotidiana serán las categorías que emplearemos para analizar el imaginario de los memes de Internet sobre la cuarentena. El imaginario y los memes de Internet. Para esta ponencia, como señala Popovic, entenderemos por imaginario la ensoñación que los miembros de cada sociedad tienen y usan para reconocerse en ella perfecta o imperfectamente, que aceptan plenamente o intentan modificarla. Una ensoñación mediante la cual conocen y valoran la realidad social en la que viven. Como el mismo autor afirma, mediante el imaginario, cito, al menos parcialmente se establece la legitimación de grupos, discursos y prácticas en relación con ella. Al menos parcialmente la organización de la empresa y su estructuración son compatibles con ellas. Al menos, en parte, las formas en que una sociedad representa su pasado, su presente y su futuro. Las formas en que compone una memoria solo tienen sentido a través de ella. En la oración anterior, la expresión al menos parcialmente no es una precaución oratoria. Indica que dependiendo del tipo de sociedad, la impregnación de este ensueño no tiene la misma fuerza. Hasta ahí la cita. Esta parcialidad del imaginario es importante porque cuando hablamos de la cuarentena, evidentemente cada sector social enfrentó la contingencia de diversas maneras, y sobre todo los sectores menos favorecidos de la población no pudieron por supervivencia cumplir con el confinamiento, ni sus actividades están tan orientadas al consumo como sí ocurre con los sectores medios y altos. Así, es importante aclarar que el imaginario que se manifiesta en los memes de Internet en torno a la cuarentena es el de las clases medias y altas que por la naturaleza de sus trabajos y su conectividad digital pudieron hacer el llamado home office y permanecer en un alto nivel de aislamiento sin que eso pusiera en riesgo ni sus ingresos ni su supervivencia. Ahora bien, como indica Popovic, cito, en un régimen moderno la imaginación social está fundamentalmente plagada de polémicas, llena de diferencias. No se concibe aquí como un inmenso gobierno mecánico de las mentes, sino como un producto de ellas, con todo el potencial desorden que ello conlleva. Las representaciones y ficciones que la componen están sujetas a juegos de oferta y competencia, y no todas tienen el mismo grado de finalización. Hay sombras, rupturas, variación, juego, vacío, innovaciones, nubes en este horizonte mental. Hasta ahí la cita. El imaginario social requiere de distintos regímenes cognitivos a partir de los cuales se dan a conocer y proyectan su narrativa, su poeticidad, su iconicidad y su teatralidad. Y en la actualidad, uno de esos regímenes empleados ampliamente en el campo social son los memes de Internet. Los memes de Internet. Como recuerdan Nobel y Langshar, el concepto popular de meme como unidad de comunicación aprendida o heredada hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XX, mencionado por primera vez en 1924 por Semon en los ámbitos biológico y reformulado en la década de los 60 por Rogers. Sin embargo, la revitalización del término y su articulación con los estudios de la memética actual se debe a la obra de Dawkins, El gen egoísta. Frente al determinismo que Dawkins explica en la primera parte de su obra derivada de la replicación de información genética, plantea como coadyuvante del desarrollo evolutivo humano la transmisión de información cultural, la cual puede brindar ciertos grados de libertad no calculados en el genoma.
por lo que descarta el gen como la única base para explicar la evolución humana moderna. Para Dawkins, tanto la información genética como la cultural se replica, pero en ese proceso de replicación que tiende a ser conservador, se gestan algunas alteraciones que permiten precisamente el proceso evolutivo. Cito: la transmisión cultural es análoga a la transmisión genética en cuanto, a pesar de ser básicamente conservadora, puede dar origen a una forma de evolución. Como una analogía del gen, Dawkins proporciona el término meme, derivado de la raíz griega mimeme, para referirse al replicador cultural. Así, los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerando en su sentido más amplio, puede llamarse imitación. Con base en lo anterior, podemos constatar que los memes son unidades de comunicación cultural cotidiana, codificada en formas diversas y replicadas por imitación de generación en generación. No obstante, en la actualidad la mayor parte de la gente se refiere como meme a una unidad comunicativa en particular que se transmite por el ciberespacio y que no necesariamente se ajusta en su totalidad a los postulados de Dawkins, el meme de Internet. En el campo digital, si bien se retoman las ideas de Dawkins, el concepto adquiere ciertas particularidades. Nobel y Langshar señalan que en Internet, cito, el concepto de un meme en sí mismo se ha convertido en una especie de meme en línea. Entre los conocedores de Internet, meme es un término popular para describir la rápida asimilación y difusión de una idea particular presentada como un texto escrito, una imagen, un movimiento, y del lenguaje o alguna otra unidad del material cultural. También reconocen que este empleo del concepto no distingue entre el contenido del meme y el soporte de este. Precisamente, esta es la unidad que emplearemos para el análisis. No se considerarán los videos, sino únicamente las estructuras textuales o icónicas que han circulado por redes y grupos sociales durante la cuarentena. El corpus. El corpus está constituido por 445 memes. Todavía no, Berenice, un momentito, por favor. El corpus está constituido por 445 memes recogidos de dos grupos de WhatsApp entre los meses de marzo y julio de 2020. La distribución de los memes es la siguiente: 136 en marzo, 149 en abril, 78 en mayo, 65 en junio y 17 en julio. Observamos que el mes con más memes sobre la cuarentena es abril, cuando la restricción de la movilidad fue mayor, y marzo, que es cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, decreciendo paulatinamente a partir de mayo, que se empezaron a restablecer las actividades comerciales. En cuanto a los ámbitos de la vida cotidiana que son tratados en el imaginario de los memes, encontramos que el más abundante es el personal, con el 33.33%, seguido por el cultural con el 28.73%, el de la sociedad civil con 15.51%, el familiar con 14.36% y finalmente el laboral con 8.04%. Después de la revisión del corpus obtenido para el análisis, señalaremos el imaginario con el que se enfrenta la crisis de la cuarentena, considerando los ámbitos con los que se construye la vida cotidiana. Primero, personal. El ámbito personal engloba las acciones, valores, actitudes y deseos que se asumen como propios de la conducta individual y que se evidencian en los hábitos personales, alimentación, higiene, sexualidad, sueño, como deseos, aspiraciones y juicios. En este ámbito, el imaginario de los memes de Internet construye una narrativa mixta y compleja. Por una parte, ensalza aspectos como el descanso, el disfrute de la ociosidad y el tiempo libre y en lo laboral. La siguiente, por favor. Pero por otra, enfatiza el encierro y la desesperación provocados por la cuarentena, que se manifiestan en conductas obsesivas, ociosas o incluso cercanas al ridículo. Siguiente, por favor. Así como la ansiedad por salir a dar una vuelta o desempeñar algún tipo de actividad en el largo tiempo libre. Siguiente, por favor. También se construye una representación de la casa como un espacio de tránsito o de viaje. La siguiente. Además de la necesidad irrefrenable por salir. Siguiente, por favor. También se ironiza sobre hábitos de higiene desde el baño, la limpieza continua de manos, el arreglo personal y la asepsia o sanitización. La siguiente, por favor. Otro ámbito personal muy abundante que se enfatiza en los memes es el de la sexualidad, en algunos casos mediante alusiones de doble sentido en algunos mensajes. Siguiente, por favor.
En otros, como burla a las protecciones sanitarias señaladas durante la pandemia. Siguiente. O se alude a la masturbación como una de las alternativas sexuales de la cuarentena, sobre todo para las personas solteras. Siguiente, por favor. Pero quizá el tema personal más abundante en los memes está referido a los hábitos alimenticios, que son representados por los excesos, tanto de comida como de bebida, producto de la ansiedad provocada por el encierro. Siguiente, por favor. Por tanto, son numerosos los memes que aluden al sobrepeso y la gordura, además de enfatizar el consumo de alcohol. Siguiente, por favor. Como algo normal en la soledad propiciada por las medidas sanitarias. También se señala la abstinencia como un efecto negativo de la cuarentena. En el campo de lo familiar, siguiente por favor, el imaginario que los memes reproducen en la esfera familiar es mucho más homogéneo. Enfatiza el carácter agónico de las relaciones familiares en general, agravado por la continua convivencia. Siguiente, por favor. En particular, se señalan las desavenencias matrimoniales como naturales, legitimando simbólicamente diferentes tipos de violencia. Por otra parte, se fortalecen los clichés en torno a los roles de género en un ámbito conflictivo. Siguiente, por favor. El otro aspecto relevante en el familiar son los conflictos entre padres e hijos en general, pero sobre todo entre las madres y los hijos derivados de la educación en casa y la sobrecarga del trabajo doméstico. Siguiente, por favor. En lo cultural, como es de suponerse, el ámbito cultural es uno de los más representados en el corpus de los memes estudiados. Engloba los aspectos de identidad social, identidad cultural, nacionalismo y religión. Este conjunto de memes simboliza las ideas que se dan por sentadas en el campo cultural y sobre las cuales se estructuran diferentes identidades sociales. En esta esfera, los memes movilizan la mayor cantidad de estereotipos, lugares comunes y prejuicios, además de ensalzar diversos aspectos negativos que se asumen como naturales de la cultura. Siguiente, por favor. Entre ellos, los memes que pretenden explicar la especificidad nacional, señalando la relación del coronavirus con la violencia en México, así como la aparente excepcionalidad nacional. Para ello, se explotan los estereotipos y tópicos nacionales de la inseguridad y el ingenio. Siguiente, por favor. Vinculado con lo anterior, en el ámbito cultural los memes también exhiben aspectos racistas y clasistas. En el primer caso, el racismo se dirige contra los chinos, a quienes se culpa de la pandemia y se denuncian sus actos y comida como pocos higiénicos. Siguiente, por favor. Por extensión, se ironiza sobre todo aquello que lleve el adjetivo de chino. Siguiente, por favor. En cuanto al clasismo, observamos la burla y señalamientos a los sectores sociales con escasos recursos, destacando sobre todo la ignorancia. Siguiente. Otro sector que he señalado en los memes es el de los adultos mayores, como población de alto riesgo y que se representa con aspectos de la cultura masiva que se asocian con generaciones pasadas. Siguiente, por favor. También en el ámbito cultural tienen lugar los aspectos de la religiosidad. En este sentido, las estrategias narrativas del imaginario representado por los memes se centran en la burla a los testigos de Jehová por su labor misionera de casa en casa, así como la ironización sobre aspectos del catolicismo, sobre todo en torno a la Semana Santa. Siguiente, por favor. En lo laboral, el imaginario de los memes de Internet se dirige sobre todo a señalar las dificultades del home office, las limitaciones de ciertos sectores en el manejo tecnológico o las exageraciones en torno al tiempo y la dedicación al trabajo. Destacan la baja productividad y la simulación. Siguiente, por favor. Los memes en el ámbito de la sociedad civil se fundamentan en dos aspectos. En primer lugar, en las críticas al manejo de la pandemia por parte del gobierno y la crítica política en general. Siguiente. En segundo lugar, se tratan las conductas sociales derivadas por la pandemia y los cambios de convivencia social durante la cuarentena. Siguiente. En conclusión, podemos observar que en el imaginario social que articulan los memes de Internet en relación con la cuarentena,
lo que se moviliza es una serie de ideas conservadoras que buscan legitimar y perpetuar el orden alterado por la pandemia, construyendo un discurso en el cual la excepcionalidad de la cuarentena se presenta como una dimensión espaciotemporal dominada por el caos, el conflicto y la desesperación. La pérdida del orden que organiza los tiempos del trabajo y el consumo, así como la convergencia en un mismo espacio, el hogar, de todas las prácticas de la cotidianidad, se valoran negativamente. Por ello, se añora la normalidad perdida en la medida en que la producción y el consumo atraviesan una crisis de sentido. Pareciera que en lo individual y en lo social deseamos como un paraíso perdido esa rutina de la cual nos quejábamos amargamente antes del inicio de la cuarentena. Los memes en Internet nos muestran el carácter reaccionario de los sectores medios y altos de una sociedad incapaz de comprender que incluso el distanciamiento social es un lujo en las situaciones actuales. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y bueno, me disculpo, me sacó un momento el internet. Pero bueno, ahora pasaríamos a nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de María Elena Figueroa. Su ponencia se titula ¿Para qué sirven el arte y la cultura en la pandemia? María Elena es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Filosofía Política por la UNAM, maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y es docente de la licenciatura y la maestría en Geografía y de la maestría en Trabajo Social, ambas en la UNAM. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libros sobre los siguientes temas: políticas culturales, cultura y desarrollo humano, cultura y territorio, representaciones del futuro, turismo, género y desigualdad social. Bueno, damos la palabra a María Elena. Sí, muchísimas gracias, Liliana, y bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias también por la oportunidad de participar en este coloquio y pues también gracias por por darle esta continuidad como posibilidad para el intercambio y el diálogo. Me gustaría compartir mi pantalla, creo que sí se puede. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría hacer una precisión respecto del título. En un inicio, a nivel así como muy intuitivo, cuando empecé a pensar en una ponencia para este evento, pues me surgió esta pregunta, pero después me di cuenta lo difícil que era contestarla y la evidente simplicidad de una respuesta rápida, ¿no? Entonces, por supuesto que el arte y la cultura, entendido en un sentido específico, como vamos a ver a continuación, pues obviamente están sirviendo para muchas cosas, ¿no? Para pasar el tiempo libre, como entretenimiento, como cultivo, formación. También ha tenido como toda una función más terapéutica, digamos, en ese sentido ha sido también una especie de mecanismo desestresor para muchas personas que están encerrados en confinamiento, que como bien sabemos, pues es solo un sector de la sociedad, pretexto para la convivencia, etcétera. Pero en realidad en esta ponencia no me voy a dedicar a contestar esta pregunta, sino a, de alguna manera, señalar cuál es, a grandes rasgos, la situación en la que se encuentra pues el ámbito, el mundo de la gestión, la producción y el consumo del arte y la cultura en la pandemia en México. Bueno, en ese sentido yo recupero las tres acepciones
que plantea Raymond Williams respecto del concepto de cultura, ¿no? Que como sabemos es muy amplio, es polisémico, y él dice que hay tres grandes acepciones. El desarrollo intelectual, espiritual y estético sería el primero. Es aquella acepción que se acuña a partir de esta idea del cultivo, ¿no? El cultivo, que en principio es un cultivo agrícola, pero que tiene como esta analogía con el cultivo del propio espíritu. También está, digamos, la segunda acepción que tiene que ver con toda la línea del romanticismo y que recupera la antropología, esta concepción amplia de cultura que se liga a un modo de vida de una comunidad determinada, un estilo de vida. Y en un tercer momento estarían, digamos, estaría la acepción de las obras y prácticas de la actividad intelectual y especialmente artística. Es decir, la cultura como acervo de obras y de producciones simbólicas, de carácter simbólico, que los seres humanos han desarrollado a lo largo del tiempo. Nosotros nos vamos a centrar nada más en la primera y en la tercera acepción. Evidentemente, si asumimos la cultura en un sentido amplio, romántico, antropológico, obviamente están sucediendo también muchas cosas. Podríamos hablar de una gran cantidad de fenómenos que tienen que ver con prácticas de encierro, con los memes de los que acabamos de escuchar, con muchas cosas que están sucediendo, la renuencia a dejar de hacer fiestas para algunas personas, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en la primera y en la tercera, y en ese sentido hablar de arte como este conjunto de producciones de carácter simbólico. Bueno, en este universo estamos planteando tres grandes grupos. Por un lado estarían los espectadores y los consumidores. En estos meses, personas que están encerradas en sus casas, si bien les va, si tienen esa posibilidad o tenemos esa posibilidad, muchos con sobrecarga de trabajo y con, digamos, menos tiempo libre del que se cree que uno tiene, ¿no? En general, otras personas tienen bastante tiempo libre y otras personas no han podido, digamos, encerrarse y confinarse, y entonces han seguido, pues, arriesgándose mucho, pero con una rutina más o menos similar a la anterior. Entonces, se asume que el espectador en casa o el espectador potencial está en casa y va a ser un consumidor permanente de arte y de cultura. Por otro lado están los creadores y los artistas, que en términos generales, frente a las políticas culturales actuales, a los recortes presupuestales, a la entrega, digamos, tardía del plan sectorial de cultura de este sexenio, y también debido a la pandemia, pues se encuentran en una situación de precariedad, de desempleo, muchos en crisis muy fuertes, digamos, y en ese sentido también encontrando maneras de reinventar su producción y la difusión de su obra. Y por otro lado estaría todo el gran conjunto de gestores, instituciones, entre ellas el gobierno, que a su manera están haciendo muchos esfuerzos por generar propuestas, por llevar arte y cultura digamos, a los espectadores, a los potenciales consumidores de arte y de cultura, y eventualmente ayudando en la medida de las posibilidades, de sus posibilidades a creadores y artistas, digamos, haciendo por un lado un registro de artistas que están en una situación precaria o difícil debido a la pandemia, y también pues generando apoyos a través de concursos y de convocatorias. El Estado, con respecto al Estado y las políticas culturales hoy en día, vemos una proliferación realmente amplia, enorme, de posibilidades de consumir arte y cultura. Es decir, hay muchos programas, uno de ellos muy importante de la Secretaría de Cultura es Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa, que es una plataforma digital de acceso gratuito, de acceso libre, en donde se encuentran libros, películas, exposiciones, digamos, todo un proceso de digitalización de patrimonio cultural que es pues, muy vasto.
y conciertos, obras de teatro, etcétera, ¿no? Hay también iniciativas similares a nivel ya más local, por ejemplo, Botiquín Cultural Jalisco, Cultura en tu Casa, que es una iniciativa de Morelia y algunas otras más, ¿no? Se han hecho muchos eventos también y hay, digamos, toda un esfuerzo, digamos, por llevar a través de las plataformas digitales arte y cultura a los hogares mexicanos. Algunas propuestas e instancias, digamos, de promoción del arte y la cultura han generado, digamos, dinámicas de circular libros gratuitos, obras de teatro, cine, entre otras cosas, conciertos, por supuesto, música, y se han generado, digamos, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, obras de teatro en formatos híbridos, es decir, con presentaciones, funciones presenciales con el 30% digamos, de las butacas llenas nada más, pero simultáneamente con, digamos, la posibilidad de verlo vía plataforma digital, ¿no? Hay también, digamos, todos estos esfuerzos de digitalización de patrimonio, ¿no? De obra, de acervo, y, por ejemplo, pues, hace unas cuantas semanas, el Festival Internacional Cervantino, pues, se transmitió, ¿no? Vía digital, ¿no? Entonces, hay, digamos, esta capacidad, o está habiendo esta capacidad de transformar los formatos, los canales, para seguir, digamos, la difusión de la producción artística y cultural. En ese sentido, por un lado, vemos como una gran creatividad, personas, por ejemplo, que están, digamos, a distancia, están, digamos, conjuntándose para hacer, digamos, producciones colectivas. Hay una alusión, evidentemente, a la pandemia, pero al mismo tiempo vemos una crisis fuerte en el sector artístico y cultural, que ya venía desde antes, ¿no? Que la pandemia ha agudizado como problemas en muchos otros ámbitos y dimensiones, pero que la pandemia, pues, de alguna manera agudizó aún más, ¿no? En ese sentido, vemos que las producciones artísticas de los últimos tiempos plantean algunas características. Bueno, la principal es la migración a las plataformas digitales. Esta rápida, digamos, este rápido traslado de la presentación, digamos, de obra en términos generales a estas plataformas digitales, y en ese sentido, no nada más el acceso a museos, música, conciertos, obras de teatro, sino también talleres y cursos vía redes sociales y en muchos casos de manera gratuita. También vemos un interés mayor o una insistencia en seguir generando, digamos, maneras de conectar el arte y la tecnología, o utilizar la tecnología para generar arte. Obviamente esto no es nuevo, pero se está, digamos, desarrollando muchísimo más. También vemos que muchas de las obras recientes que hacen referencia a la pandemia se acercan o tienen elementos del meme o del arte light o del objeto de diseño. Muchas veces lo que se está haciendo es, por ejemplo, ponerle cubrebocas a personajes de cuadros clásicos, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Hay, digamos, críticos de arte que plantean que actualmente hay como una apropiación, digamos, por parte de los artistas en distintas partes del mundo, como muy ligera y muy superficial, a diferencia de expresiones de otras épocas que refieren a otras pandemias históricas. Propuestas híbridas, lo cual es bastante interesante, esta posibilidad de jugar con lo presencial y lo virtual, que muy probablemente, pues, se quedará a futuro. Ajustes y adaptaciones de formatos convencionales también lo estamos viendo. Y en ese sentido, en buena medida, hay una alusión a la cultura del cuidado, ¿no? En ese sentido, como la alusión al cubrebocas, y en ese sentido, pues, a algunos elementos que podemos ver en la circulación, digamos, de las redes sociales. Lo interesante aquí es que de alguna manera,
toda la pandemia y el desarrollo, digamos, de los impactos que ha tenido este virus en la población mundial, de alguna manera nos hace ver o nos ha hecho ver desde el principio que hay una crisis, digamos, ambiental, una crisis de la modernidad, de una modernidad capitalista que de alguna manera ha hecho que pues que por procesos de zoonosis, por ejemplo, empiecen a proliferar virus y bacterias y enfermedades que son cada vez más graves. Pero curiosamente o paradójicamente, en vez de podernos acercar de una manera más sana, digamos, directa a la naturaleza, el proceso es de mayor encierro y de mayor alejamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos acceder a una convivencia ideal, ¿no? Y en el imaginario a asumirnos, digamos, como en estos ideales bucólicos o románticos de nostalgia y de añoranza por una naturaleza que cada vez se plantea como más distante y más lejana y más mediada por tecnología y más mediada por dispositivos que de alguna manera tampoco garantizan que podamos resolver el problema. Es decir, estamos en una fase de cuidarnos, de cuidar nuestra vida en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, pero tampoco necesariamente reasumiendo o resignificando esta relación con la naturaleza, y esto es visible en producciones artísticas y culturales actuales. En ese sentido, vemos que se refuerza por esta vía la construcción de nuevas socialidades y nuevas subjetividades y también de nuevos lenguajes, ¿no? En ese sentido, lo que está pasando en el ámbito cultural también es una manifestación más de estas mutaciones que se están dando a nivel subjetivo en todos nosotros, y yo diría que a nivel mundial, ¿no? Algunos efectos más bien negativos serían las dificultades de vinculación personal, que tienen que ver también con los artistas, con los creadores y con los espectadores. Poco desarrollo crítico, claro, es muy reciente y habrá que esperar un poco más para ver cómo se procesan estas situaciones por parte de los artistas y los creadores. Obstáculos para creación de nuevas relaciones creativas, como de nuevas relaciones sociales, y una alteración de la experiencia del espacio, ¿sí? Y en ese sentido también vemos algunas cualidades, digamos, o características positivas que tienen que ver con un potencial de construcción y de movilización vía las redes sociales, ¿no? Entonces, por un lado, para los sectores que sí tienen acceso digamos, a Internet y a la posibilidad, digamos, de acceder a tecnología en términos generales, pues pueden generar arte, pueden generar producción, difundirla, consumirla, divulgarla, etcétera, pero no es el caso de todos. Por otro lado, observamos que es en el arte callejero, en el arte, digamos, en las calles, en la ciudad, donde vemos una digamos, alusión muchísimo más directo al imaginario, digamos, nacional, que ahorita está, digamos, colocado en buena medida en los héroes y las heroínas nacionales, que en este caso son médicos, enfermeros, personal de salud, ¿no? Lo curioso aquí es que también es un sector de la población que ha sido excluido, marginado, agredido. Entonces hay aquí una cuestión interesante, ¿no? Entonces hay una alusión, ¿no?, a los nuevos héroes y heroínas nacionales. Aquí no puse una imagen en donde hay médicos, pero creo que no es mexicana, debe ser del continente americano, pero no mexicana, en donde están junto con los héroes de los cómics, ¿no? De Superman y Batman y este tipo de personajes, ¿no? Entonces aquí hay sí una alusión, digamos, a nivel digamos, como de honrar o de alguna manera agradecer a este personal lo que está haciendo por la gente.
Finalmente, como conclusiones, por un lado está la cuestión de seguir apostando y no perdiendo de vista que el arte es un condensador de imaginarios, de temores y de esperanzas, pero también de crítica y de cuestionamiento. Entonces va a ser muy interesante seguir viendo a futuro, en los próximos meses y años, cómo el arte, ¿no? O las diferentes expresiones artísticas pueden en un momento dado estar, digamos, condensando y expresando los imaginarios en torno de lo que estamos viviendo. Por otro lado, la circulación virtual del arte como entretenimiento, que es como de alguna manera lo que se empezó a dar en los primeros meses de la pandemia, esta idea de que, bueno, si estás encerrado en tu casa, tienes tiempo libre, y si tienes tiempo libre, ¿qué más que consumir arte y cultura, no? Entonces, por ejemplo, que empezaran a circular ligas para ver óperas cuando no necesariamente la gente ve ópera, ¿no? O no necesariamente la gente consume ese tipo de arte, igual y consume otro tipo de arte, ¿no? Entonces, esta circulación virtual del arte como entretenimiento, asumiendo que la gente está encerrada sin hacer nada, refuerza su falso carácter accesorio, ¿no? Es decir, el arte como un extra, como algo accesorio, como algo residual en ese sentido, que, bueno, sirve en el mejor de los casos para matar el tiempo. Y por otro lado, la ausencia de una política cultural suficiente y renovada en estos momentos y autónoma frente a las políticas sociales, justo porque estamos viendo una socialización de la política cultural, se añade la pandemia como un freno, pero también como una posibilidad de pensar y de hacer las cosas de manera diferente. Y no podemos perder de vista que cerca de la mitad de los hogares, o poco menos de la mitad de los hogares mexicanos, no tienen internet. Entonces, aquí vemos claramente que hay un proceso de exclusión y de marginación, asumiendo entonces que el arte y la cultura son para un sector de la población, y en ese sentido, si hay personas que están tomando clases, utilizando el Internet de la Ciudad de México, el Internet público, pues, ¿qué podemos esperar del consumo y del arte en la cultura vía plataformas digitales? Bueno, es todo y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Y bueno, pasaríamos a nuestra tercera ponencia, que es de Estela Navarro Robles. Ella nos va a presentar la pandemia de COVID-19, los imaginarios nacionales construidos desde la manipulación de información. Estela es matemática y es maestra en ciencias matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es doctora en filosofía con una tesis en el área de teoría crítica. Es profesora titular en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco. Ha sido profesora en todos los niveles educativos en sistema presencial y en línea. Ha dado clases en diversas universidades públicas y privadas como la UNAM, la UAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM. Ha presentado más de 50 ponencias sobre matemáticas, educación y filosofía en congresos nacionales e internacionales. Ha escrito varios artículos de investigación y capítulos de libros y libros en las mismas áreas. Bueno, le damos la bienvenida a Estela y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto poder compartir estas reflexiones, ¿no? Finalmente yo creo que este espacio, una de las cuestiones más importantes es que nos abre la posibilidad desde diferentes disciplinas poder abordar esto, y pues agradezco mucho la posibilidad de estar aquí. Entonces, pues antes que nada quiero hacer como algunas precisiones con respecto a la ponencia y al título, ¿no? Finalmente el título sería La pandemia de COVID-19, los imaginarios nacionales construidos desde la manipulación de información. Y pues igual que María Elena, también cuando puse el título, pues tenía una idea, pero también a la hora de empezar a desarrollarlo, me di cuenta que era muy ambicioso y que necesitaba también como acotarme un poco en ciertas cuestiones. Y por otro lado, por ejemplo, también al hablar de los imaginarios nacionales,
pues era difícil geográficamente algunas cuestiones identificarlas, aunque, y también yo creo que parte del imaginario nacional también tiene que ver con nuestra perspectiva global, entonces no está en todos los sentidos como muy bien separado. Sin embargo, bueno, pues voy a hablar de algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, y por otro lado, bueno, otra cosa que también quiero precisar con respecto a la presentación es que también el asunto de la manipulación también era difícil identificar cuándo sí o cuándo no y de parte de quién, etcétera. Entonces, en algunos casos creo que puede ser evidente, pero también hablaré de algunos aspectos que están ayudando pues a la construcción de este imaginario, ¿no? Entonces, entonces, bueno, voy a ir leyendo partes y ir explicando otras. Entonces, pues, el 16 de marzo comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, se cerraron las escuelas y universidades. Comenzábamos la cuarentena en medio de gran incertidumbre, suponiendo que sería un poco más de un mes el tiempo que estaríamos confinados. El 23 de marzo se cerraron cines, teatros, gimnasios. Había una división entre las posturas de los mexicanos, quienes creían que había quienes creían que era una exageración del gobierno y que solo era por manipulación, y había quien bueno, también incluso pensaba que el virus ni siquiera existía, y a veces se pensaba que era manipulación nacional o manipulación internacional, pero finalmente había como toda una, pues una corriente de personas que creían esto. Y que finalmente acababa siendo una de las tantas estrategias para desviar la atención de los problemas sustanciales. Y por otro lado, había quien pensaba que se tomaban medidas de forma tardía, pues era evidente que el virus ya estaba presente y que había que tomar medidas drásticas para detenerlo y que México iba tarde. Lo que era común en todos era la incertidumbre. El miedo empezó a aparecer poco a poco. Se hablaba de los primeros mexicanos que se habían contagiado, personas que habían viajado al extranjero, y para ese momento pues eran pocos los que conocían a alguien que se hubiera enfermado. En ese momento parecía que el virus afectaría principalmente a las personas que podían darse el lujo de hacer viajes, así que había una sensación generalizada entre las personas que no tenían ese estatus de que no se enfermaría. Por otro lado, el presidente, con la frase "detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", en la que muestra un escapulario y menciona que es uno de los tantos amuletos que tiene, que es su escudo protector, asegura que con esto podrá enfrentar el coronavirus y una posible crisis. Así que con esto se pone sobre la mesa la idea de un gobierno fuerte, al cual nadie podrá afectar, pues tiene protección sobrehumana, un gobierno que no requiere de ciencia, y pues aquí empezamos con una imagen surrealista, ¿no? Y más aún, por ejemplo, cuando por internet pues empezaron a ofertar escapularios de detente enemigo con la imagen de AMLO, ¿no? Entonces, así que, bueno, esta postura siguió siendo constante durante varios meses, en las que se afirmó desde el gobierno, a través del vocero de la pandemia, López-Gatell, quien adquirió gran popularidad, casi como de actor de telenovela, pues que el cubrebocas no era necesario, y quien llegó a afirmar: no se preocupen, salgan a comer a las fondas, en los primeros intentos contradictorios en los que se minimizaba la pandemia por activar la economía, porque ahí obviamente estaban las fuerzas contradictorias presentes y han estado todo el tiempo, ¿no? Todo esto avalado por el presidente, a quien se le ha visto con cubrebocas en contadas ocasiones y quien declaró que solo lo usaría por respeto a la gente. Otro término acuñado en esa etapa fue el de la nueva normalidad, aquel que identificaba que la forma de vida cambiaría, pero que era una abstracción y que fue convirtiéndose en una realidad, primero con el uso de bocas generalizado, ya entre la población, luego pues con las filas que se empezaron a hacer por la sana distancia,
con las reuniones virtuales que empezaron a hacerse cada vez más frecuentes. Y pues bueno, lo que quiero mostrar aquí es cómo el imaginario se irá tejiendo a lo largo del tiempo y lo hará basado en un principio dialéctico negativo, que está, en este caso está basado entre el principio de realidad y la fantasía, en un sentido pues de la teoría crítica de Adorno, ¿no? Entonces, también, bueno, en las primeras fases comenzó la campaña Quédate en casa, en las que para algunos se hacía realidad la fantasía de poder trabajar o estudiar desde casa, no tener que salir, estar en la comodidad de su hogar. Y aquí quiero enfatizar que desde el primer momento esto también fue un parteaguas social, pues para muchos la posibilidad de quedarse en casa no existía. Quedarse en casa implicaba quedarse sin trabajo, cerrar su negocio, no tener para comer, en pocas palabras. Por otro lado, para los que sí pudieron quedarse en casa, la idea romántica del trabajo desde casa fue abandonándose, pues las jornadas de trabajo aumentaron, la disponibilidad como trabajador de tiempo completo, donde eso podía ser 24 horas al día, se hizo notar. Las viviendas, en la mayoría de los casos, espacios pequeños que de pronto se convirtieron en oficinas, salones de clase, guarderías, pues empezó a mostrar que la convivencia no era fácil, pues agudizaba la necesidad de socialización con personas ajenas al núcleo familiar. Y pues todo esto y la falta de preparación en muchos sentidos y pues en muchos casos hacinamiento, etcétera, y también situaciones familiares complejas desde antes de la pandemia, pues hicieron que la violencia familiar empezara a acrecentarse, ¿no? Entonces, todo esto contrasta con la visión política que estaba comentando desde el inicio, que desde la fase inicial, pues se tenía de que aquí no pasará nada. Y entonces, cada vez, conforme empezaron a transcurrir los meses, por ahí entre mayo y julio, pues lo que empezó a ocurrir es que cada vez más personas tenían conocidos, amigos o familiares que se enfermaron. Y entonces ahí el miedo empezó a generalizarse y muchos de los que no creían en la existencia del virus empezaron a creer y con ello pues justo empezaron a tener miedo de morir, de perder a sus seres queridos y la forma de relacionarse también empezó a cambiar, ¿no? Entonces aquí llegó pues el siguiente momento, ¿no? Aplanar la curva. Entonces, con la política de no hacer la prueba de COVID de forma generalizada, sino al principio básicamente atendiendo solamente por medio de un número telefónico y que era para identificar síntomas y dependiendo de la edad y del cuadro específico de la persona, pues se le prestaba atención o no. Entonces, en este caso también con diagnósticos, incluso desde el hospital, de los hospitales no contundentes, porque justo aún personas que asistían al hospital no se les hacía la prueba. Entonces, las cifras que se empezaron a reportar eran solo de los confirmados, pero sabiendo que había una cantidad importante, aún desconocida y probablemente nunca sabremos cuál es real, pues de los casos reales, ¿no? Entonces, y con la frase aplanar la curva, el control del virus pasó a la responsabilidad social. Finalmente, esta imagen que se utilizó mucho tenía que ver con un concepto de un modelo matemático que no se estaba entendiendo en ningún sentido y se hacían pronósticos del número de infectados que incluso como estaban basados en cifras que no eran correctas, pues los pronósticos también eran incorrectos. Obviamente siempre había cierta incertidumbre, pero
Pero ahí también lo que empezaron a manejar pues es que la gente podía hacer que esto cambiara, pero solamente con una idea casi romántica de aplanar, de esta parte de aplanar la curva, en donde no había siquiera pues una difusión o un entendimiento de cuál es la dinámica de una epidemia o en este caso de una pandemia, ¿no? Entonces, siempre con declaraciones de que había suficientes camas y hospitales, que todo estaba bajo control. Y pues esto también contrastando con las declaraciones de las funerarias en las que los crematorios habían excedido su capacidad y que en algunos casos se tenían que esperar días para obtener el servicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero nada más contrastar justamente otra vez esta parte de fantasía y realidad que se está jugando de una manera dialéctica. Y entonces, otro aspecto en donde empezó pues, a ocurrir algo diferente es con cuando lo que sería la nueva normalidad, que yo creo que alcanzó su máxima expresión en la virtualidad. Ahí el ser humano empezó a vivir, pues para empezar, un nivel de represión desde el punto de vista laboral e incluso, por ejemplo, los mismos estudiantes, y ahí como la parte de las dinámicas empezaron a emerger. Por ejemplo, cuestiones de autoritarismo dentro del aula o comentarios que hacían los profesores que pues que eran sarcásticos o ofendían abiertamente a los estudiantes. Y entonces el aula en ese sentido también explotó y entonces, por un lado ha servido para evidenciar esto, pero por otro lado, realmente la práctica no necesariamente ha cambiado, porque, por ejemplo, sigue habiendo pues prácticas fuertes como el asunto de cómo se hacen los exámenes e incluso cómo la parte de la privacidad las personas la hemos empezado a perder, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, con respecto a esto de la virtualidad, quiero mencionar varias cosas. Se está sentado durante horas viendo una pantalla con una interacción mínima y pero finalmente la imagen y la voz se privilegian y entonces, pero lo que comentaba ahorita de que estamos conectados desde los espacios privados es muy importante. Entonces, por ejemplo, hay quienes ponen fondos de pantalla que se asumen como falsos, pero son una forma de evitar, de conservar la intimidad, digamos, ¿no? De no mostrar sus espacios propios. Entonces, y por otro lado, los niveles de comunicación, la comunicación pues implica niveles de atención impactantes, porque aunque no tengamos conciencia, siempre para la comunicación requerimos de todos los sentidos. Y básicamente todo lo dejamos ahora nada más a la vista y al oído. Y entonces todo lo que no estamos percibiendo por los otros sentidos, pues tenemos que estarlo reformulando. Y esto pues cambia completamente la forma, lo que vamos haciendo. Y por otro lado, hay algo que también es muy importante, que es cómo se ha modificado el vernos a nosotros mismos cuando nosotros mismos nos vemos en la pantalla como si fuéramos otro. Esto es algo que también nos está afectando mucho y yo creo que sobre todo se ve muy claro en los jóvenes, ¿no? Por un lado es como tener una visión panóptica, pero por otro lado es enfrentarnos a nosotros mismos como parte de los otros y como viéndonos desde afuera, ¿no? Entonces esto implica una disociación y una perspectiva completamente diferente en la construcción que estamos haciendo de nosotros bajo estas circunstancias. Y bueno, digo, ahorita apenas justamente
mencionaré algunos de los elementos, estoy casi terminando. Quiero mencionar también la parte de la desigualdad en cuanto a esta parte de la comunicación, ¿no? Porque no todo mundo tiene los dispositivos electrónicos a las conexiones de Internet, ya sea buenas o en algunos casos inexistentes, y entonces esto hace que la comunicación también en muchos casos sea deficiente, ¿no? Porque hay quien solamente lo único que tiene es poder escribir por un chat. Es la única forma que tiene de estar relacionado con el otro, y entonces también ahí existe una limitación, ¿no? Quien tiene buena conexión, quien tiene buen dispositivo, puede tener como un nivel de comunicación, al menos en esta parte visual y de voz que yo decía, pero hay quienes ni siquiera tienen esto, sino solamente tienen la expresión escrita mínima que puede tener un chat, ¿no? Entonces, bueno, creo que de forma general tengo algunos otros elementos que compartir. Sin embargo, por ejemplo, toda este imaginario que estamos construyendo, pues nos ha cambiado toda la forma de vernos a nosotros mismos, y bueno, está toda la primera parte que hablé, ¿no? Desde los discursos políticos y cómo del no pasó nada estamos ahora en un estado en donde, con conciencia o no, somos distintos a como éramos en marzo. Y estamos todavía tratando de entender qué significa esto que estamos construyendo. Entonces, y este imaginario que socialmente pues está conformándose bajo estas circunstancias. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Sí. Gracias, bueno, a Estela, a Luis Felipe y a María Elena. Muchas gracias a los tres por sus ponencias. Estamos a muy buen tiempo, tenemos buen tiempo para el diálogo, y entonces, pues, no sé si quieren pedir la palabra. Déjenme poner aquí, si quieren levantar la manita o hacer en la pantalla para iniciar la discusión. ¿Alguien? ¿Alguien que se anime a empezar? Creo que a mí me gustó mucho la integración, ¿no? De la cotidianidad de los memes, ¿no? A la parte de la cultura, a la parte de la educación, ¿no? Creo que son tres elementos muy importantes de la vida cotidiana. Y bueno, de la nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. Vamos. A ver, yo aprovecho, bueno, mientras se animan, yo aprovecho con Luis Felipe. Bueno, aunque tu ponencia se centró en los memes, ¿no? Y aprovechando tu especialidad en la prensa, ¿qué es lo que está pasando con la prensa, ¿no? En este tránsito de la prensa a la virtualidad, o ¿qué pasa o está siendo sustituida, ¿no? La prensa a nivel, pues a nivel coloquial, ¿no? A nivel de los no intelectuales. Bueno, en general la prensa está viviendo una crisis institucional derivada de estas transformaciones digitales, y que tiene que ver con cómo se va transformando nuestro concepto de información a partir de los datos que podemos obtener de manera inmediata en el Internet. Evidentemente, la prensa se ha constituido como un suministro periódico de información,
Y esta periodicidad no solo tenía que ver con sus características tecnológicas de producción, el tiempo que se requería para imprimir un periódico y distribuirlo, sino que también tenía que ver con una manera específica de compartir, interpretar y desarrollar la información. A diferencia de otros sistemas informativos, la prensa tenía la obligación, teóricamente, de corroborar las fuentes, de establecer si la información era verdadera o no, pero además de darle un significado dentro de un contexto global. Es decir, a las redacciones de los periódicos llegan todos los días videos de decapitados, videos de ejecutados y demás, y los periódicos no pueden difundir esa información sin primero corroborar si esos videos son auténticos, si esos videos son actuales, si esos videos, dónde se produjeron, quién es el que está siendo ejecutado, quién lo está ejecutando, por qué lo ejecutaron. Esto implica una serie de investigaciones que tiene que llevar a cabo el periodista profesional para poderle dar significación a ese acontecimiento y transmitirlo como una información dentro del periodismo. ¿Qué pasa con las redes actuales de información? Pues que cualquier bloguero puede encontrar un video de violencia, subirlo y no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna necesidad de aclarar su autenticidad o de dar mayor información al respecto. Lo mismo pasaría con cualquier otro acontecimiento. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que la prensa va teniendo una crisis de legitimidad, porque a esta desconfianza tradicional que tenemos de que los periódicos nos ocultan información, pues se añade este alud de información de diversas naturalezas que recibimos en las redes sociales o en internet, y que empiezan a aumentar esa desconfianza hacia la institucionalización de la información, ¿no? Mira nada más, están pasando en redes sociales todos estos videos de cómo los policías agredieron a una persona y los periódicos no dicen nada. Y cuando los periódicos lo dicen un día después de que hicieron la investigación, bueno, es que ya no les quedó otro remedio, ¿no? Como ya todos lo sabíamos, ya no lo pudieron ocultar y entonces lo tienen que decir. Entonces, esto ha ido generando efectivamente un socavamiento de la legitimidad de los periódicos, que ahora pues tienen que buscar nuevas maneras de tratar de incorporar la tecnología a la información. Pero también esto va empujando a la necesidad de renunciar a la interpretación, porque teóricamente la prensa debiera ser un intérprete de la realidad. Se supone que la función de la prensa no nada más es informarnos, sino también darle sentido a esa información, organizar la información de una manera que para nosotros tenga una utilidad o un sentido. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues que el empuje de los medios digitales va haciendo que la prensa decline esta vocación y pues entre también al ámbito de ser mera transmisor de datos y de información sin que haya esta profundidad que pudiera ser de utilidad a los ámbitos sociales. Si bien es cierto que sobrevive una prensa crítica, que sobrevive una prensa con una visión todavía moderna en el sentido del siglo XX de la información, pues cada vez la supervivencia de los periódicos, ya no solo en papel, sino digitales, pues se vuelve más compleja y además, en el caso mexicano, pues articulada por la dependencia que tiene del dinero gubernamental. En México no hay ningún periódico que pueda sobrevivir si no tiene el apoyo de la publicidad gubernamental. Y entonces, pues, esta discrecionalidad que se ha denunciado mucho en torno a cómo se manejan los patrocinios del gobierno a los medios de comunicación, que en general se concentran millones de pesos en solo 5 medios de comunicación, pues hace que la prensa tenga que buscar otras maneras de sobrevivir financieramente, y pues esto va en menoscabo de la función social del periodismo. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Mauricio. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera felicitarlos a los tres
Fueron 3 participaciones muy interesantes. Yo quisiera, para abonar a lo que yo estoy investigando, preguntarles, no sé si una pregunta general y pedirles a cada uno si tienen una opinión al respecto, pero en forma muy particular a Luis Felipe, por el asunto de los memes, es decir, por lo que nos hiciste favor de exponer, me doy cuenta que en el meme se refleja bueno, no solo en el que lo escribe, sino la difusión de los memes tiene que ver con una especie de verdad colectiva, ¿no? Popular. Y desde ahí lo que a mí me interesaría saber es las cuestiones éticas. Quiere decir, no sé si encontraste, Luis Felipe, memes que aludan al asunto de la pregunta de esto de quién se hace responsable del cuidado del otro, del atender las recomendaciones, la solicitud de encerrar a todo mundo, todo este debate sobre cómo manejar el aspecto individual con respecto a la preocupación por el colectivo. O sea, memes que hagan alusión a esto, de cómo la gente se pone o no se pone la mascarilla, o se la pone a medias, o se trata de darle la vuelta, todo lo que implica la conciencia popular sobre el manejo de la responsabilidad. Esa sería mi pregunta hacia ti, Luis Felipe, pero abierta también a los otros ponentes. No sé si en las investigaciones de ustedes encontraron algo también al respecto. Gracias. Bueno, pues efectivamente, como señalas, el meme tendría ciertas particularidades en su manera de circular. Evidentemente, las instituciones públicas, sobre todo, han desarrollado sus propios memes, por decirlo así, es decir, elementos gráficos e icónicos con recomendaciones o con instrucciones o con invitaciones a comportarse de una manera o tal. Sin embargo, como dice Dawkins, el elemento central del meme tiene que ver con la viralidad, tiene que ver con la posibilidad de que este circule de una manera muy amplia. Y aquí tendríamos que ver precisamente también este concepto popular de meme, ¿no? Porque como decíamos, meme tendría que ver con una idea que se difunde rápidamente, ideas culturales que circulan rápidamente por la sociedad y que pueden ser de distinta naturaleza, pero en el ámbito digital normalmente lo hemos asociado a cierto tipo de unidades comunicativas y sobre todo con un carácter bromista, un carácter de chiste, ¿no? de broma. Entonces, esto hace que la mayor parte de los memes que circulan tienen esta característica que normalmente pretenden hacer reír. Y esto ha limitado un poco, por lo menos en el ámbito de la pandemia, la circulación de estos otros memes serios, por decirlo así, o memes con un mensaje muy específico sobre el cuidado. Sí existen, pero han sido muy reducidos frente a la gran cantidad de memes que han circulado, como decíamos, sobre todo, como muy bien dices, ¿no? Muy fundamentados en el lugar común, muy fundamentados en los prejuicios, que tendría que ver también con esa rápida circulación de la información, ¿no? Y además, pues también con las bases en las cuales hasta el momento, digo, se está planteando una transformación en esto, pero las bases que hasta el momento fundamentan la comedia, ¿no? Entonces, normalmente, pues, es el chiste sobre el lugar común y el racismo, el clasismo, etcétera, que pues, lo que le va dando vitalidad al meme. Pero sí, sí los hay, aunque pues circulan de muy baja manera frente al resto de los memes que son sarcásticos, ¿no? María Elena. María Elena. Sí, sí, gracias, gracias. Nada más un comentario muy breve. Pues esta mesa a mí me gustó mucho, la verdad. Hay, como decía Liliana, pues vínculos entre las 3 presentaciones y eso pues nos enriquece a todos. Yo nada más quería comentar que
que los tres aludimos de alguna manera a lo que está sucediendo en redes sociales o en el mundo virtual, en las plataformas virtuales, en estos canales que ya se volvieron, pues, cada vez más parte central, pues, de nuestras vidas, ¿no? De una u otra manera. Y un poco mi reflexión va en el sentido de que estas redes o estas plataformas virtuales, sobre todo lo que tiene que ver con redes sociales y canales de comunicación y de información, pues no son neutrales, ¿no? Esta idea de que, voy a apagar mi cámara porque tengo poca señal, esta idea de que la Internet o Internet es un lugar universal, digamos, en donde se pueden, o sea, neutral, y en donde vamos a encontrar todas las posibilidades, todas las posturas, todas las opiniones, pues yo creo que no es cierto. Bueno, no soy especialista en el tema, pero me parece que esta falta de neutralidad, porque hay grupos, hay intereses, hay ciertos mensajes que se viralizan y ciertos mensajes que no se viralizan, hay ciertos sectores que acceden a las redes y otros que no, hacen que de alguna manera sea una ilusión, ¿no? Hay una ilusión de que lo que vemos a través de las redes sociales o de las plataformas virtuales es la realidad, ¿no? Y pues yo creo que no es así, ¿no? Entonces, de alguna manera, los imaginarios, pues sí tienen que ver con esta capacidad condensadora, ¿no? de cosas que nos están sucediendo, pero también tienen una capacidad generalizadora y por lo tanto diluyen la particularidad, las especificidades, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Esto que planteaba Luis en términos de el carácter reaccionario, ¿no? De ciertos sectores medios y altos que de alguna manera están expresando, pues sí, justo el hartazgo o que bromean sobre cuestiones que tienen que ver con quizás la falta de higiene o el encierro o hacer cosas ridículas porque uno ya está muy aburrido, y en realidad pues esto no está reflejando la realidad pues en términos generales, ¿no? O lo que plantea Estela en términos de las dificultades que estamos teniendo para poder de alguna manera todos de la misma manera pues acceder pues sí, a estos procesos laborales, educativos, de salud, de autocuidado, que no, de ninguna manera es algo que sea igual para todos, ¿no? Entonces, yo nada más quería aludir a esta cuestión de la no neutralidad, por así decirlo, y al sesgo y la parcialidad que se simulan, pero que existen, ¿no? Nada más. Gracias, Marilena. Estela. Sí, pues bueno, primero con respecto a la pregunta de esta parte de la conciencia y de, bueno, de la responsabilidad también yo, bueno, en algún momento sí, por ejemplo, aplicamos alguna encuesta para ver, queríamos tener un seguimiento pues de los contagios y de cómo iba el asunto, pero entre otras cosas también preguntábamos si la gente estaba saliendo y qué tanto. Y, y la gente estaba dejando de salir, pero las razones originales, eso era por ahí de mayo, eran por cuidado de sí mismo, pero no pensando en los demás, ¿no? Porque incluso el mismo uso de cubrebocas realmente tiene doble finalidad, o sea, es para que yo no me contagie, pero que también en caso de que yo pudiera estar contagiado, no contagiar al otro. Y casi nunca se ve así, o sea, se ve como nada más desde un punto de vista como muy egoísta. Y de hecho, bueno, creo que pues lo que comentaba de la declaración del presidente, pues es como muy clara, ¿no? O sea, y de él mismo no usarlo, o sea, que hasta dice, bueno, lo usaría por respeto a los otros, pero no lo uso, ¿no? O sea, entonces es un asunto como muy evidente de en general cómo funciona esta parte, ¿no? Entonces, digo, al respecto. Y de una vez quisiera también comentar algo de lo que acaba de mencionar María Elena en cuanto a esta parte
Ay, se me fue la idea, perdón. Ay, qué horror. Bueno, de la parte de no ser neutral. O sea, que eso es algo, o sea, cuando justo traté de ver la parte de manipulación, digo, la parte del gobierno era como la súper evidente, pero las otras era, o sea, yo sé que en cierto mensaje hay manipulación, pero yo no puedo rastrear de dónde viene. Entonces, ahí eso es un problema, ¿no? Porque sí es como, sí sé que hay algo que hay detrás, pero resulta que sería una investigación como bastante compleja, saber, pues, quiénes son a qué intereses obedece, quiénes serían, quién fue el que puso tal meme, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de redes sociales en particular. Entonces, sí. Gracias. ¿Alguien más? No sé, Luis Manuel, ¿querías hablar? Sí. También estaba Liliana. Ahora sí, ya. ¿Perdón? Ya. Era que no lograba activar el... Bueno, saludos a todos. Me disculpan que no pude ingresar a escuchar a Luis Felipe, pero me imagino ya por lo que escuché la otra vez, que realmente, y la discusión que realmente abrió el problema. Bueno, puntualmente, escuchaba las tres ponencias, bueno, la de Luis Felipe en la discusión, y enlazaba un problema que también me preocupa a mí, del cual también voy a hablar, cuando me toque, que tiene que ver sobre la relación de los imaginarios instituyentes con respecto a una dialéctica que María Estela la ha denominado negativa, ¿no? O sea, una dialéctica entre realidad y ficción, yo diría entre verdad y mentira también, sin eufemismos, ¿no? Es decir, pareciera que el espectro comunicativo es realmente un gran campo de batalla de discursos y de estos imaginarios emergentes que están apareciendo con el COVID, ¿no? Y que no son nuevos tampoco, han aparecido en otras ocasiones, pero ahorita parece ser que se han vuelto superlativos, se han vuelto más hiperrealistas. En ese sentido, escuchaba también a María Elena y el problema que puede ser válido para los tres es que, y pensaban en las lecturas que uno tiene, ¿no? Que lo acompañan. Heródoto Halicarnaso decía que el juego y la distracción habían nacido producto de una crisis, ¿no? Que la gente, para olvidar el problema, se habían sentado a jugar inventaron el juego de dados y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos memes, este arte banal, en cierto modo, también muy interesante en otro, ¿qué papel juegan en todo esto? Es decir, la pregunta llevaría a si estos textos cumplen una función narcótica en la sociedad, una función de olvido, es decir, dos funciones por ahora, ¿no? De las que se me ocurren. A eso es lo que quisiera que atendieran en esto, ¿no? Así, ¿qué funciones tienen realmente? Narcóticas, de olvido, de fuga, etcétera. Gracias. Bueno, las funciones también serían plurales, evidentemente, y efectivamente, como muy bien señaló María Elena y como muy bien has señalado tú, decíamos en la ponencia, los imaginarios son parciales, ¿no? Son representaciones en las cuales cada uno de los sectores sociales se va viendo mejor o peor reflejado dependiendo de cómo se van construyendo estas representaciones. Y en este sentido, como muy bien hemos dicho, pues el acceso a la tecnología, el acceso a la Internet, pues privilegia a ciertos sectores sociales que son los que van efectivamente tratando de imponer una concepción de la realidad o una representación de esta realidad a partir de la cual el resto de los sectores tiene que adecuarse o no, o pretende también modificarla mediante el mismo tipo de acción. En este caso, yo creo que sí los memes tendrían diferentes funciones. Una, evidentemente, es la función festiva, es la función de enfrentar una crisis que no sabemos cómo manejarla a través de lugares comunes que siempre nos hacen sentir que la cosa está dominada, ¿no? Yo siempre he sostenido que los refranes, los dichos y los lugares comunes
de alguna manera representan cierta circularidad de la experiencia. En tus apuros y afanes, pide consejo a los refranes, porque nos hace sentir que nada ha cambiado, ¿no? Que la existencia sigue siendo la misma y tú no te vas a enfrentar a la vida a nada que no se haya enfrentado anteriormente y que se haya resuelto de alguna u otra manera. Entonces yo creo que los memes en este contexto pueden tener también esta función, ¿no? O sea, no sabemos qué está ocurriendo, estamos en una crisis, pero el recurrir a los lugares comunes, el recurrir a los prejuicios, nos hacen sentir que todo está bajo control, ¿no? Que no nos estamos enfrentando a nada que no se haya o que no se pueda resolver a partir de este conocimiento cultural que hemos mantenido. Por otra parte, creo que también tienen una función política muy importante, es decir, política en muchos sentidos, ¿no? Más allá de los memes propiamente críticos o que apoyan las políticas sanitarias del país o del mundo, también tienen una función política en la medida en que marcan una postura frente a las condiciones de la realidad actual y nos engloban o nos permiten identificarnos social, cultural o políticamente con ciertas posturas frente a otras, ¿no? Entonces sí, el meme también va creando esta identidad social y una identidad política, ¿no? ¿Cuál es esa realidad que siento que me representa y que se refleja a partir de la circulación de estas unidades comunicativas? Y por otra, también creo que el meme tiene una función de distracción, de diversión, ¿no? Distracción en muchos sentidos. Como decía María Elena, pues ¿quién de nosotros de veras ha tenido un tiempo libre inmenso que ya se siente desesperado por salir? Pues yo creo que pocos de nosotros, por lo menos los que estamos en este ámbito, hemos notado que tenemos más trabajo que el normal. Pero no deja de producirnos gracia esa representación de la realidad, ¿no? No deja de generar un chiste, no deja de hacernos pensar que efectivamente estamos en un periodo de suspensión de actividades, ¿no? Pareciera que estamos en un limbo y pareciera que esto no es la realidad, que la realidad va a volver cuando nosotros volvamos al trabajo. Entonces, sí creo que también tiene una función de distracción, una función de no enfrentar los acontecimientos y las realidades a partir de esta construcción idealizada de una cuarentena o de un aislamiento social que en realidad no se ha cumplido, y mucho menos en nuestro país, pues no se ha cumplido como ha ocurrido en otros campos, ¿no? Pero que nos hace sentir también partícipes de una cuestión social, cultural y mundial, ¿no? Que eso también se ha planteado en los manejos de los movimientos virales. En un momento en que se ha socavado la vinculación real, social, en un momento en que los lazos sociales se van debilitando, cómo van emergiendo estos movimientos virtuales que pretenden suplir esa falta de conexión, y entonces pues los movimientos en internet se vuelven momentos en que la gente se puede sentir vinculada a el mundo o a la sociedad, ¿no? Un día sin pantalones, y como es un movimiento global, pues todos vamos sin pantalones al metro, y me siento parte de un movimiento global que me articula y me da sentido. Entonces, creo que también los memes cumplen con esa función, ¿no? Hacernos sentir que nosotros somos parte de todo un movimiento global y que estamos viviendo las mismas condiciones que otros, y pues con ellos aliviar nuestra sensación de desamparo o de crisis en la cuarentena, ¿no? Yo creo que sí tendrían distintas funciones estos memes. Gracias. Bueno, toca la palabra a Berenice, pero no sé si Estela y María Elena quieren comentar algo de lo que dijo Luis Manuel, o pasamos con Berenice. Estela. Sí, yo solo algo muy pequeño, que es o sea, un comentario. Yo creo que esta parte más bien, su función es, yo lo veo como la parte de la fase de la negación psicológica, más que solamente la distracción,
porque, o sea, sí, o sea, sí estoy de acuerdo que cumplen todas las funciones que se acaban de mencionar. Sin embargo, sí también yo creo que a nivel personal y a nivel social vamos pasando por las etapas estas etapas psicológicas de cuando, por ejemplo, se tiene una enfermedad terminal o algo así, ¿no? Y entonces, en este caso estamos como, a veces estamos en esta fase de negación y es a donde yo los veo básicamente, porque yo creo que las distracciones son otras, o sea, son cuando ni siquiera relacionas nada con lo que tiene que ver con la realidad, sino, por ejemplo, en el caso de jóvenes o niños, los videojuegos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nada más. María Elena. Sí, muy breve. Pues la verdad es que yo lo que observo es que sí, en el ámbito cultural, artístico, se están dando como muchos fenómenos. Yo creo que a diferencia de la inmediatez del meme, el arte y otros productos culturales apostarían o pretenderían, digamos, más durabilidad, más continuidad. Sin embargo, no necesariamente se está construyendo eso. Yo pienso que todavía es muy pronto para darnos cuenta de lo que puede, digamos, suceder a partir de la pandemia en la producción artística y cultural. Evidentemente se está también dando este tipo de expresiones más rápidas, más inmediatas, pero por lo menos con una intención lograda o no de poder pensar la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto está atravesado también por una crisis que también está presente obviamente en otros ámbitos, pero una crisis, digamos, de la comunidad, ¿no? Artística y creativa, cultural, justo de este carácter no central, no vital que tiene la cultura y el arte para la sociedad, ¿no? A pesar de que el sector genera recursos y es una fuente, digamos, de ingresos y de gasto, digamos, importante, ni siquiera, digamos, por esa dimensión económica acaba por arraigarse como algo necesario, ¿no? Sería todo. Gracias. Berenice. Gracias, muchas gracias y hola a todos, no había tenido oportunidad de saludarlos. Yo más bien tengo como una inquietud, pero creo que podría bifurcarse o señalarse tanto con lo que dijo el licenciado Luis Felipe con lo que dijo Estela, recuperando esta parte. Mencionaba hace un segundito, licenciado Luis Felipe, que a partir de recuperar este meme en el disfrute, en el generar la risa, lugares comunes, mal que bien siempre está ahí un posicionamiento político y recupero esta expresión de mal que bien porque creo que se relaciona también con lo que nos dejaba o nos sugería el doctor Pilatowski al advertir qué pasa con esta parte de los cuidados dentro de los imaginarios, ¿no? Y entonces pensando que este divertimento, estos lugares comunes, llamar a la hilarancia respecto a ridiculizar la situación propia, la de la persona que tenemos al lado, recurriendo, por supuesto, siempre a sentimientos, a emociones que dan pie a esta circularidad de los lugares comunes, creo yo, si no me corrige, por favor, licenciado, son aquellos que permiten que pase directo, sin ningún filtro, este posicionamiento político. Y creo que ahí enclaría, si me permites, Estela, esta parte que tú recuperabas de la dialéctica negativa, la negatividad de la razón, y no saber si estás entre la realidad y la ficción, porque como pasa directo esta capacidad reflexiva, crítica, que es la propia negatividad de la razón que menciona Adorno y que, si le entiendo bien, tú lo mencionaste, con dialéctica negativa, es donde enclaría, ¿no? Y esta idea de la realidad de la ficción, en los términos que tú lo planteaste, se vería ahí. Esas serían como mis dos inquietudes, tanto esta parte de si podemos advertir que el posicionamiento político se sustenta en estos imaginarios, lugares comunes a partir de la hilarancia, y la otra es que si en esta dialéctica negativa, apelando a lo que nos platicaba Estela, podemos advertir que dicho posicionamiento también está imbrincado en cómo
vemos el movimiento entre realidad y ficción que mencionabas. Sería todo. Gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar a responder. Pues sí, en cierta medida, efectivamente, hay una aceptación tácita de esa normalidad, ¿no? Y eso es lo interesante. Cuanto más normal nos parece una situación, pues más integrados estamos en el imaginario que le da sentido. Entonces, esta idea de que todos engordamos en la cuarentena, o si engordé es por la cuarentena, pues es algo que ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Que nos lo dice la gente y decimos, ah, pues sí, claro, pues es obvio, ¿no? Todos pasamos por eso, por eso. Entonces, efectivamente, los memes atienden a estos aspectos que asumimos como normales, como naturales y que por lo tanto no los cuestionamos, ¿no? Va precisamente a esos campos de la cultura que nos parecen centrales y que, como decíamos, la vida cotidiana adquiere sentido precisamente a partir de la excepcionalidad, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a una ruptura de esa normalidad, es cuando nos damos cuenta que eso era cotidiano y eso era normal. Entonces, evidentemente, los memes van atendiendo a eso que nuestra cultura da por sentado, a eso que nuestra cultura considera normal y que por lo tanto adquiere una adhesión pues acrítica, ¿no? O sea, damos por hecho que sí, que efectivamente así es, ¿no? Que evidentemente convivir con la familia siempre es conflictivo, ¿no? Que convivir con la esposa siempre es problemático, que convivir con los hijos, pues hay que ahorcarlos, ¿no? Porque pues estamos habituados o damos por sentado que la convivencia familiar es buena, pero a ratitos, ¿no? En fin de semana ya cuenta gotas. Entonces son cosas que vamos dando por sentado y que efectivamente tienen esa capacidad de comunicar de una manera muy directa, sí por el humor en muchas ocasiones, pero también porque son ideas que circulan en el imaginario que damos por sentadas y que pocas veces vamos a poner a discusión, ¿no? Y ¿Estela? Pues con respecto justamente a esta parte de la dialéctica negativa, pues yo justamente lo que quiero comentar es esta parte de realidad y ficción. Yo creo que es como lo que nos hace posible sobrevivir y dar coherencia, porque parte del asunto es que estamos en una contradicción permanente, ¿no? Entonces, estamos en todos los sentidos, ¿no? Desde el discurso capitalista, los medios, los fines, etcétera, y la situación en la que vivimos, la nueva normalidad o la normalidad, o sea, qué es real o qué no. Entonces, justo este juego de realidad y fantasía, creo que es lo que nos permite como integrar y posicionarnos de alguna forma para poder, pues, irnos constituyendo. Como es una manera de integrar la contradicción dentro de todo lo que estamos viviendo y de poder, pues, asumirla, ¿no? Y no tratando justamente solo, o sea, bueno, en ese sentido es como la manera, lo que podría yo pensar que estaría detrás de todo lo que serían memes o bromas o sarcasmo al respecto, sino que también en el fondo como sociedad hay algo que sabemos que está ahí, como decía, que no nos cuadra, o sea, que a la hora que buscamos coherencia, ahí está la contradicción. Y entonces, desde este punto de vista, que además está justo en constante movimiento, ¿no? O sea, tenemos todo un aspecto dialéctico y una forma, pues, de poder hacerlo, que creo que además no es exclusivo de la pandemia, pero que ahorita se hace mucho más evidente, ¿no? Como la parte de que la realidad y la fantasía pues van jugando y van entretejiéndose para poder constituirnos. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo?
María Elena tuvo que salir, pero ahorita en un rato vuelve a entrar. Si no hay más comentarios, entonces a lo mejor podríamos hacer un receso y nos vemos otra vez a las 12. Sí, ¿De si me acuerdo? permites, ¿Sí? Liliana, Sí, sí. quisiera yo nada más que nos pongamos de acuerdo. No vamos a cerrar La sesión. la vamos a dejar abierta por lo complicado que es volver a admitir y demás. Entonces la vamos a dejar abierta, pero vamos a tomarnos un descanso. Tenemos 20 minutos que podemos tomar un descanso. La siguiente mesa, les recuerdo a todos, va a iniciar a las 12. 12. El nombre, lo que queda afuera y lo que viene, principio de esperanza y distopías. El lugar de la utopía concreta en tiempos de pandemia, que va a ser la presentación de la maestra Ana Laura Soto Hernández. Después, vidas en líneas, el imaginario de la nueva normalidad y el porvenir de una sociedad sin futuro. Aquí el maestro Agustín Sánchez Valdés tuvo un asunto familiar y se tuvo que disculpar, entonces no vamos a contar con su participación. El que sí nos está acompañando es el maestro Jorge Rodríguez Martínez, que va a hablar de la naturalización de la exclusión, y debido a que la maestra Elena Figueroa se tuvo que ausentar, me parece que vamos a seguir contando con la moderación de la doctora Liliana López Levi. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Liliana? Sí, yo aquí estoy. Entonces, como no tenemos la participación del maestro José Agustín Sánchez, vamos a tener más tiempo para poder platicar y compartir las opiniones también de los participantes. Entonces, no habiendo más, les pido a todos que nos veamos aquí puntualmente a las 12 para continuar con la segunda mesa. Muchas gracias. Dejamos abierta la sesión.